todos, un placer saludarles nuevamente. Damos comienzo a la mesa número 3 de esta segunda jornada de Historia y Patrimonio Henarense, titulada Excedere Judaiorum, los profesionales de la medicina ante el Santo Oficio, con la conferencia titulada Los judeoconversos y el ejercicio de la medicina como instrumento para el ascenso social, a cargo del doctor don Enrique Soria Mesa, de la Universidad de Córdoba. Enrique Soria es catedrático de universidad y uno de los grandes especialistas en historia social de la España moderna. Tras una brillante trayectoria docente e investigadora que le ha valido ser el acreditado catedrático más joven de toda España, en la actualidad es director del Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba, del Grupo Interdisciplinar Historia de la Provincia de Córdoba y el investigador principal del proyecto de investigación Nobles Judeoconversos, la proyección patrimonial de las élites judeoconversas andaluzas siglos XV-XVII. Su producción es verdaderamente apabullante y de unas dimensiones siderales. Enrique es autor de más de una decena de libros y en torno a un centenar de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Entre sus obras, para hacer una pequeña síntesis, citaremos La venta de señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias, la Biblioteca Genealógica de don Luis Salazar y Castro, La nobleza en la España moderna, Cambio y continuidad, y en los últimos años los últimos 2 años han visto a la luz 3 libros titulados Los últimos moriscos, permanencia de la población de origen islámico en el Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, El origen judío de Góngora, La realidad tras el espejo, ascenso social y limpieza de sangre en la España de Felipe II. Asimismo, Enrique Soria es director de la revista digital Historia y Genealogía, publicación de estudios históricos y genealógicos del equipo de investigación Historia Social en la Edad Moderna de la Universidad de Córdoba. En nombre de la coordinación científica, me gustaría agradecer ante todos ustedes la deferencia de Enrique Soria de estar presente aquí con nosotros y por todo ello, pues la dirección científica le queda eternamente agradecido, como no podía ser de otra manera. Como es habitual en este tipo de actos, una vez que termine la intervención daremos lugar a un pequeño turno de preguntas y a continuación haremos un receso de unos 10 minutos, 15 minutos para a continuación dar paso a la doctora Sarrión. Querido Enrique, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Gracias ante todo al Ayuntamiento de Araal, a la organización de las jornadas por la invitación y sobre todo a mi querido amigo José María Martín Humanes, que no solo es un apasionado de su tierra natal y reconozco que una vez que está uno en ella merece la pena, no es exageración suya. Y bueno, tienen ustedes a un brillantísimo joven que ahora está en uno de los principales institutos de investigación del mundo, el Max Planck de Frankfurt, y yo tuve la suerte de estar en su última tesis doctoral y les puedo asegurar que es un gran historiador y una promesa de futuro para esta tierra. Vengo encantado a esta zona a hablar de un tema en conexión con uno de los personajes más interesantes de la historia andaluza y por ende española, que es el famosísimo médico Muñoz y Peralta, y a raíz de eso pues me obligué a mí mismo a presentarles un tema que sí es de mi especialización absoluta, como es el mundo judeoconverso, pero no la medicina, es de mi, digamos, campo de trabajo normal. Yo no voy a hablar de medicina porque entiendo de eso muy poco, más allá de cuando he ido al doctor, a los que no son doctores, quiero decir, a los médicos, algunos sí, ¿no? A que me trate, pero sí a ver un tema muy relacionado con el mundo que conozco un poco más, el de la población de origen hebraico, ya convertida al cristianismo, porque como veremos inmediatamente, los judeoconversos fueron, ya lo estarán viendo ustedes en estos días, lo verán en los siguientes, mañana, quizás seguramente en distintas, y por supuesto hablará, imagino, la doctora Sarrión, que es de un libro excelente sobre la temática concreta de la presencia de esta población dentro del ámbito de la medicina, como lo está en otro ámbito. Yo voy a hablar del aspecto general de toda la corona de Castilla, aunque finalmente incidiré en el personaje local, porque es muy interesante y refleja muy bien, en cierta medida, la trayectoria de todas estas familias y grupos, pero voy a poner ejemplos de todo el ámbito castellano para que vean que no es solo una especificidad local o andaluza, sino que se da esta misma problemática a lo largo de la edad moderna. Es decir, la relación de los comercios de medicina, pero desde una perspectiva muy novedosa, porque hasta ahora, en general, se hablaba de la presencia conversa entre el seno de la medicina, eso es algo muy conocido, yo no he descubierto absolutamente nada, pero se limitaba por el uso de las fuentes, más bien centradas en la Inquisición únicamente, a plantear como una realidad que va desapareciendo en la Edad Moderna y que siempre va a generar graves problemas y que van a quedar como en una presión maldita
que no les marca, decir, los médicos son conversos, están muy mal vistos, etcétera. Es verdad que esa fama existía, pero a mí lo que me interesa es mostrar cómo también en este ámbito son capaces muchísimas estas familias de superar los problemas que les otorga su origen racial, étnico, religioso mejor, y que a través del enriquecimiento, de la gran capacidad de enriquecimiento que tienen estos médicos por el uso de su profesión, por el uso de sus saberes, por la práctica de su trabajo, pues les permite, como los que se dedican al mundo del escribano o entran en la burocracia, etcétera, pues les permite progresar y a pesar de los problemas, de los terribles problemas que se encuentran en una sociedad terriblemente xenófoba, enormemente discriminatoria por el origen de las personas, pues consiguen medrar a lo largo de los siglos. Efectivamente, y ustedes creo que ven bien, en la diapositiva, que son muy simples, la presencia judeoconversa, como les he anticipado, en el seno de la medicina, y no solo de ella, también en el seno de la farmacia, es decir, lo que se llamaba entonces boticario, y todavía de forma, si se quiere, popular, se sigue llamando así a los dueños o a los que trabajan en la farmacia. Esa presencia es enorme. Es enorme durante el siglo XV y durante el siglo XVI, cuando menos, porque va a ser en la práctica un auténtico monopolio. ¿Por qué? Pues porque se trata de la prolongación en el tiempo, con seguridad, de los saberes judaicos, como también sucede con los saberes islámicos en el caso de los moriscos, que también hay médicos moriscos. Esto fue estudiado hace mucho tiempo por autoridades como García Ballester y otros tantos, pero quedándose, lógicamente, en una perspectiva muy epidérmica, porque o no eran historiadores o eran historiadores de la ciencia y no penetraban en otra documentación, pues véase protocolos notariales o documentación judicial o nacional. Pero está claro que el tema es conocido. Sin embargo, en los distintos autores, en todos ellos, en la práctica, se ha tenido por algo asentado el hecho de una supuesta pérdida de relevancia de estos judeoconversos o conversos, incluyendo los moriscos en general, a medida que avanzaba la Edad Moderna. El caso morisco era obvio porque desaparecen o supuestamente desaparecen a partir de 1614, creo haber demostrado lo contrario en el caso granadino y veremos, aunque no traeré aquí ejemplos, en mi libro ya citado por el doctor Martín Humanes, cómo se mantienen durante el siglo XVII y XVIII moriscos que se quedan ocultos en la práctica de la medicina y de la farmacia, pero no voy a incidir en ello. Sí en cuestionar radicalmente esa pérdida de relevancia. Yo creo que siguen siendo, si no un monopolio, en su inmensa mayoría de origen judaico, aunque ocultos, como sucede con don Juan Muñoz y Peralta, que nos va a vender una genealogía oficial integrada en la nobleza de sangre y que en realidad es un marrano, es decir, un judeoconverso de origen portugués, condenado su familia por la Inquisición y él mismo, que es cuando saldrá, en su caso, a la luz su origen, aunque está por estudiar, genealógico y su origen, por tanto, étnico-religioso. Y esta supuesta sustitución por cristianos viejos, como digo, que yo la veo hoy por más supuesta que real, lo que está sucediendo es que estos grupos, o buena parte de ellos, cambian de orientación, cambian de aspecto, si se quiere, cambiando de lugar, de residencia, de apellido o de apariencia en lo externo, es decir, en ropajes, en casas y en uso suntuario, y por tanto se hacen pasar fácilmente por cristianos viejos no siéndolo, como está sucediendo en los ámbitos del comercio, de la burocracia media, baja o alta, la iglesia, etcétera, ¿no? Utilizando la cita de don Antonio Domínguez Ortiz, como ustedes saben, el gran historiador de Moderna, que además de tocar todos los temas posibles en una época que también una España que era un páramo por intelectual, por tanto tampoco era difícil, no es quitarle mérito, es que veníamos del terrible desierto, pues igual que trabajó en múltiples frentes con libros y trabajos de gran valor que siguen siendo en buena medida un referente, no ya solo un clásico, sino todavía están de actualidad en buena medida, también es interesante, fue uno de los que, o de los primeros, quizá el primero, no lo sé, que sacó a la luz de forma general la importancia que tuvo el doctor Juan Muñoz Peralta, analizando su caso, nunca mejor dicho el término, nunca mejor empleado, a través de su proceso inquisitorial que él establece en relación con envidias cortesanas, con enfrentamientos con otros médicos. Yo me entro en eso, entre otras cosas, porque no he estudiado, más allá de lo que hay conocido, su figura. Pero, como ven, la cita no deja desperdicio. Es decir, si en la Edad Moderna ya no tienen un monopolio, pues siguen siendo importantes, tan importantes que incluso la Inquisición tiene que contar con ello. En realidad no sabemos casi nada de ello, porque todavía los estudios que hay al respecto plantean la existencia de como dos grupos, los médicos de origen converso, con los cuales la Inquisición evidentemente o tiene problemas
en el sentido de que los procesa o los encausa o los vigila, y aquellos médicos cristianos viejos que son los que van a trabajar para la Inquisición. En realidad yo lo que he trabajado para el caso granadino, aunque no he publicado todavía, demuestra cómo los médicos granadinos del Santo Oficio tienen sangre conversa, solo que han conseguido escapar de ese control, han conseguido falsificar su ascendencia, como lo hizo Juan Muñoz de Peralta. Pensemos que, por ejemplo, la tercera mujer de don Juan Muñoz de Peralta es hija de un caballero de Santiago. Si él no hubiera sido procesado por su, fuese lo que fuese, judaísmo, pues esa trayectoria hubiéramos tenido un doctor cristiano viejo, casado con la nobleza, un noble tal, tendríamos una figura que no es real, estaríamos quedándonos con un personaje que no fue tal su evolución, lo sabemos por los problemas que tuvo. Y como estoy seguro que hay cientos, desde luego decenas, y así yo lo he establecido, aunque repito, todavía lo tengo por publicar en el caso granadino. Pero si eso decía Domínguez Ortiz, que para eso fue el gran historiador. Otro, este señor Faustino Menéndez Pidal en Namascué, es un académico de historia, un famoso heraldista, pues comete, y es un especialista en cuestiones genealógicas, si lo comete él, la inmensa mayoría de los historiadores modernos que desprecian la genealogía como herramienta de trabajo, pues cometerán 10 veces más. Errores como este, y les traigo la cita a caso hecho. Es decir, notamos cómo frente a, no les voy a leer la cita, la están viendo ustedes en pantalla, cómo frente a esos físicos, entiéndase médicos en sentido amplio, del siglo XIV, judaico y después converso, ya encontramos familias distinguidas, encontramos nobles, para entendernos, no lo que dice, pero viene a decirlo. Por ejemplo, los Abarca de Salamanca, con un magnífico palacio, que la verán ustedes, casado con lo mejor, Anaya Maldonado, y dieron una dinastía de médicos que es tal, es cierta. Por tanto, estamos hablando de una dinastía que ya serían nobles, que estarían casándose con la nobleza y que estaría rompiendo esa apariencia de presencia judaica. Este es el Palacio de la Barca Maldonado. Vean ustedes el tamaño de los contenedores de basura y calculen la altura, es decir, estamos hablando de un palacio de entidad colosal que todavía campea por las calles salmantinas y con elementos heráldicos muy distintivos y hermosos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una familia de la nobleza que se dedica al cultivo de la ciencia médica. Nada más lejano de la realidad, porque todo esto son judeoconversos con graves problemas de limpieza de sangre. Es decir, estamos hablando de, una vez más, una dinastía de médicos, que esto que le traigo aquí es un pequeño fragmento de su complejísima y enorme genealogía, para que quepa en la diapositiva y para poner algunos ejemplos. No tiene más, no sé si moviendo el ratón lo ven ustedes, no lo sé, porque no soy, parece que no. Bueno, ahí ven algunos de estas interesantísimas figuras. Este doctor Hernando, que aparece el tercero en la segunda generación, se llama el médico de la reina. El doctor de la reina es el médico de Isabel la Católica, es uno de los más importantes de su tiempo. Pero nos muestra la presencia de una familia con graves problemas de limpieza de sangre en el siglo XVI y XVII, es decir, sus descendientes van a tener graves problemas a la hora de enfrentarse, lo digo por si no hay alguno de la sala no es especialista en el tema, habla de enfrentarse con la nueva forma de antisemitismo que desarrolla la España moderna. Es decir, pasados los primeros momentos de persecución inquisitorial, sobre todo finales del siglo XV y comienzos del XVI, cuando se extermina físicamente o se extermina, digamos, culturalmente la herejía masiva, porque claro, unos los queman y otros pues aprenden rápidamente la lección cuando ven quemándose a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos. La xenofobia, vamos a decir, el antisemitismo o el rechazo al otro, ya no va a generarse en la época moderna tanto por la Inquisición, que a fin de cuentas, en teoría, lo que ve es el cumplimiento de la ortodoxia religiosa, cuanto al origen étnico, cultural, étnico, religioso de un grupo. Es decir, los estatutos de limpieza de sangre, que es de lo que estoy hablando, la necesidad de hacer pruebas genealógicas obligatorias para cualquier cargo de entidad, para pasar a América, para entrar a una cofradía de prestigio, para ser regidor de un pueblo, escribano público, no digamos ya para estudiar en Salamanca o para estudiar en una universidad de cualquier tamaño, la de Osuna misma, para entrar en un municipio, para tener honores nobiliarios, tienes que demostrar tener limpieza de sangre, es decir, demostrar que en tu genealogía no hay morisco, no hay, sobre todo, judío, o que no te demuestren lo contrario, que es la clave. Por tanto, en la época moderna, sobre todo en los siglos mitad del XVI y a continuación, ya el problema no es de ortodoxia religiosa, que lo será en algunos casos, en algunos núcleos, y por supuesto con más o menos razón en el veredicto de los inquisidores. Habrá prácticas culturales que puedan ser identificadas erróneamente con posiciones cocientes religiosas o no.
Lo que le preocupa al Estatuto de limpieza de sangre es una cuestión racial, es puro racismo, para que no entendamos. Tú puedes ser arzobispo o cardenal y tener problemas de limpieza de sangre. Puedes ser duque marqués, el más católico del mundo, y tener, teóricamente, a esos niveles no suelen atreverse, problemas de limpieza de sangre. Puedes ser un regidor, un escribano de Aral, ir a misa todos los días, tener una capilla, ser verdadero creyente y que tengas problemas de limpieza de sangre y por las calles te digan puto judío, perro judío. Juega las cartas con tus amigos, ganas y dice cómo se nota que con esa nariz que eres judío. Ese puede ser el día a día de nuestros queridos antepasados, que son los que lo hacen y los que reciben el trato cotidianamente. Por eso es tan importante conocer las genealogías prácticas de los escritores del siglo de oro, porque esto influye en su producción literaria, influye en su producción artística. ¿Cómo va a ser lo mismo que seas un noble integrado a que puedas estar temiendo que descubran tu auténtica genealogía? Eso es lo que provoca que escribas como escribe Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de Ávila y cualquiera de los otros, hasta Góngora, que se ha citado hace poco, pasando por los más desconocidos, menores o más brillantes, o un tal Cervantes, que espero dentro de un año sea un libro al respecto documentado sobre su origen judío. Quiero decir con esto que a estos médicos, pasados los primeros momentos del trance inquisitorial, de la instauración del terrible tribunal de la fe, ya no el problema no suele ser su ortodoxia religiosa, sino su procedencia judaica. Si fijan las primeras generaciones, nos encontramos con el doctor Hernández, este famoso médico, cuya hija es la mujer de uno de los más famosos comuneros. Todos se acuerdan de Bravo, Padilla y Maldonado, pues este es uno de los tres de Villalar, quiere decir de los tres que le cortaron la cabeza en Villalar tras la batalla, y su madre, Beatriz de Alcaraz, es la hermana de un físico, se siguen casando entre ellos, y la otra hermana, don Alcaraz, está casada con un Zapata de Toledo. Son una familia de muy alto nivel, secretarios de la reina Isabel la Católica, como es este, y canónigos, algunos de los cuales arden vivos a finales del 15. Es decir, esta gente todavía se está casando con judaizantes o con gente de ese entorno. Así ven ustedes abajo, he puesto, y esto es un pequeño fragmento. Una María Santa Cruz, evidentemente no tiene importancia la señora, salvo porque lleva un apellido típicamente, es decir, están todavía en ese ambiente. Sin embargo, rápidamente se empiezan a integrar y, como ven ustedes, aunque con problemas de limpieza de sangre, ya tienen descendientes que son canónigo de Valladolid, capellán, que es un cargo muy alto de los Reyes Nuevos en Toledo, todos los cuales, por eso los traigo aquí, y no a los primos, que son oidores o regidores, etcétera, tienen problemas a principios del 17, a finales del 16, que le llaman judíos, tienen que hacer pleitos, tienen graves problemas a la orden de demostrar su limpieza de sangre para entrar en Toledo o para entrar en Valladolid. Va a mantenerse esa memoria, pese a lo cual el dinero, el tiempo, la falsificación de documentos, el cambio de apellido, los cambios, irá permitiendo que entren. Pero este problema es el nuevo con el que se encuentra. Hemos dicho que conversos va a haber muchos más, porque, como ven en este ejemplo, que podríamos poner cientos de genealogías, literalmente, no son cristianos viejos. Sin embargo, aparentemente ya son cristianos viejos. Y los autores han ido a ellos ya como cristianos viejos. Hemos visto cómo tienen un palacio, están plenamente integrados. Es decir, todo esto que ven ustedes son símbolos de nobleza y un gran especialista los llama noble, los llama... Ya no son... Pues sí lo son. Este es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a la hora de analizar la sociedad de la época moderna. Trabajemos Aral, trabajemos Valladolid, Granada o Toledo, da igual. Que todos los datos sobre el poder, sobre las grandes familias, sobre esas familias que tienen escudos aquí en esta ciudad, todas esas familias nobles, no sabemos si son reales o no. Pueden serlo o pueden no serlo. Pero de entrada no podemos asumirlo, porque no hay reconstrucción genealógica correcta, no se ha hecho, salvo en casos muy concretos. Y te estamos dando por cristianos viejos a quienes no sabemos lo que son. Solo sabemos aquellos que sí han sido condenados por la Inquisición o sus familiares, aunque de los familiares casi nunca sabemos nada, porque no hemos investigado quiénes son esos primos de Fray Luis de León o quiénes son esos sobrinos de Santa Teresa de Jesús. De ellos sí, porque son conocidos. De los otros decenas de miles no sabemos nada. Por tanto, estamos dando un giro, un sesgo absolutamente erróneo a la interpretación en torno a la sociedad. Aquí lo traigo en el mundo de los médicos, si estuviera hablando de escribanos, estuviera hablando de jueces, estuviera hablando de escritores, diría exactamente igual, con las peculiaridades, por supuesto, de cada caso. Por tanto, quédense con que hay muchos más, como creo que acabo de demostrar, y podríamos poner muchos ejemplos. Muchos más que además, durante mucho más tiempo del que se cree, se van a reproducir en forma de sagas, en forma de familia, vamos a llamar sagas por decir algo. Es decir, generación tras generación, hasta un límite en el tiempo que habría que estudiar. Esto está por hacer. Yo lo que traigo aquí son pinceladas, sagas o grupos, como quieramos llamarlo, que a lo largo del tiempo, generaciones, a veces un siglo, a veces incluso más, se mantienen en el ejercicio de la medicina o en el ejercicio de la farmacia y la medicina o
alternan en otros campos semejantes en lo social, por razones obvias. Primero, la medicina requiere, como toda otra conocimiento, una gran especialización, pero estamos en un tiempo, el moderno, donde frente a los saberes universitarios existe una praxis que se da muchas veces de padre a hijo. Es decir, no es nada raro. Uno entra en el taller del padre para ser escultor, o entra en el taller del padre para aprender a bordar o a teñir la lana o lo que sea. Es decir, es normal esto en la época moderna, porque lo hereditario tiene un peso muy superior a lo que puede tener en nuestra realidad. Y aún así todavía, ¿cuántas sagas hay de médicos o de abogados o de determinados? Pero entonces eran mucho más frecuentes. Sagas que además, como evidentemente, pues tienen en los casos más notables una gran capacidad de enriquecimiento. El médico se hace muy rico porque el gran médico puede cobrar muy caro su labor, digamos ya aquellos que son médicos de los reyes o médicos de la alta nobleza o médicos que pueden sanar o curar a un personaje poderoso. Eso no tiene nada que ver con el barbero o con el cirujano que va por ahí de forma itinerante o de forma mucho más informal en su trabajo. Y al principio, estas sagas también se explican perfectamente por esos momentos iniciales de rechazo social. Claro, si a tu padre lo han quemado vivo o a tu tío lo han condenado a Inquisición y ha salido con un auto de fe, en un auto de fe con un San Benito, evidentemente con tu sobrina se casa poca gente, solo se casa uno de ellos, uno del mismo grupo social o incluso un pariente cercano o lejano. Cuando ya este grupo cambie de orientación y empiece a asimilarse con la nobleza, es precisamente cuando abandonarán la medicina y cuando empezarán a casarse sistemáticamente con grupos nobiliarios. Es decir, también podemos ver el cambio de mentalidad en el momento en que cesan las estrategias profesionales y matrimoniales del grupo, porque ya buscan otro objetivo, la medicina se les queda chica y quieren saltar a la alta burocracia del Estado, etcétera, y entonces sus casamientos serán distintos y sus profesiones, sus estudios serán diferentes cuando los hay o cuando no se convierten directamente pues, en nobles terratenientes, que a fin de cuentas es el deseo de todos los de la época moderna y si yo pudiera también el mío, claro. Pero no me deja. Bien, veamos una de estas sagas. Los Guadalupe. Los Guadalupe no se extrañen ustedes que vengan aquí unos cuantos Guadalupe, unos cuantos Santa Cruz, porque claro, todos acaban, no tienen nada que ver entre sí. Bueno, los que están aquí sí, pero que hay otra familia y es muy complicado. Santa Cruz se ponen como cualquier apellido del bautismo, porque es muy frecuente entre conversos, y Guadalupe seguramente hay un montón de sagas Guadalupe que lo hacen por los estudios que se daban en el monasterio de Guadalupe en entorno, porque llama la atención que en vez de llamarse Córdoba o Baena o tal, que es el típico topónimo de un converso, o Toledo, pues sea Guadalupe y sea relacionado con la medicina. En cualquier caso, esto es una dinastía de las más interesantes que nos lleva al siglo XV en sus orígenes, que aquí no se lo he traído por no extenderme demasiado, y que va a continuar con médicos hasta el siglo XVII, es decir, estamos hablando de 100 y pico años, si no casi 200, y que va a tener como ven ustedes aquí, una serie de médicos, algunos de los cuales muy importantes y algunos de los cuales fueron bastante famosos, incluso escritores, etcétera, de tratados de medicina o semejantes, y que van a tener una actividad intelectual muy grande. Encontramos pues nada menos que el cirujano mayor de Carlos V, es decir, no solo un cirujano, sino uno más, el más importante de todos, médico del rey, médico del príncipe Don Carlos, que como ustedes saben, el hijo heredero hasta que murió, o lo murieron, de Felipe II, y cual digamos que desde el principio se vio que necesitaba un médico al lado, o varios, porque no estaba muy bien, tampoco era raro, porque era el hijo de dos primos hermanos que a su vez eran doblemente primos hermanos entre sí, o sea que lo raro es que saliera el niño medio normal. En cualquier caso, ven cómo se mantiene esta continuidad, y esto también es un pequeño fragmento de un árbol muchísimo más complicado, pero que ya nos muestra eso que les digo, es decir, el mantenimiento de sagas, se casan con médicos, Hernando López, Juan Bautista de Soto, etcétera. Pero un elemento que quiero destacar, y por eso lo traigo aquí, como ahora veremos otro ejemplo más desarrollado, como los principios del ennoblecimiento. En este caso, los dos hermanos, el doctor Antonio Guadalupe y Pablo de Santa Cruz, que lleven esos apellidos, y el otro Duarte, son hermanos. Entre otras cosas, posiblemente el padre mismo es un judío, es decir, que tampoco tienen un apellido familiar claro, porque se han convertido muy recientemente. Reciben un privilegio de caballería, es decir, no como escribe un especialista, Anastasio Rojo Vega, un profesor de Valladolid, de Historia de la Ciencia, Caballero de Santiago, no, son un privilegio de caballería,
en latín después traducido, que los convierte en una especie de hidalgo, porque bueno, el privilegio como se da en Alemania, en ese sentido es algo parecido a, es decir, lo ennoblecen, ¿no? Eso es bastante normal a estos altos médicos y les va a permitir ennoblecerse, pero otros no van a necesitar esta vía, sino que van a utilizar otra, como vamos a ir viendo. Pero como ven, lo que yo quisiera que se quedaran aquí, al menos 3 generaciones, en realidad estos son bastante más, y múltiples, algunos de los cuales pues, están en la universidad, ven catedráticos, otros son protomédicos. Saben que el Tribunal de Protomedicato, para que no entendamos, era pues, el examinador de las habilidades al respecto de los candidatos a ejercer la profesión, para que no lo entendamos. Ennoblecimiento, como les he dicho, que no solo va a venir en algunos casos por estos privilegios concedidos por los reyes, que son escasos, siempre lógicamente, numéricamente hablando son pocos, sino por las vías tradicionales por las cuales los judeoconversos en España consiguieron hacer olvidar su pasado y convertirse en otra cosa, en este caso en lo que obligaba el sistema para poder prosperar, que es limpio de sangre, aunque no lo fuera, y noble de sangre, aunque no lo fuera. Simplemente tenían que usurpar esa condición. Como ellos lo hicieron miles de familias del ámbito mercantil, del ámbito burocrático, del ámbito eclesiástico, etcétera. Cada uno, y al respecto mucho he publicado y lo que queda por hacer, porque esto no es sino la punta del iceberg. A pesar, como ya he comentado, del rechazo social con estos estatutos de limpieza de sangre, las necesidades del Estado moderno obligan a la corona, y en algunos casos no es casi ni obligación, sino que creo que alienta el propio poder a mirar a otro lado. Es decir, obligan a que la ley no tenga nada que ver, lo que está escrito en la letra, con el cumplimiento. El poder del dinero todo lo consigue. Pensemos que muchas de estas pruebas de limpieza de sangre, que son declaraciones de testigos, bueno, se hacen con testigos. Los testigos se sobornan, se corrompen, se amenazan o se traen a los candidatos. Y si los testigos dicen lo contrario, pues se detendrá el proceso un tiempo, unos meses, unos años, aparecerán documentos falsificados, esto no es forma de hablar, se sobornará a un juez y, bueno, no estoy hablando del siglo XXI, de la España actual, estoy hablando de entonces. A mí me hace mucha gracia, siempre digo a mis alumnos, que es curioso que los historiadores, en general, sean muy conscientes como personas que son del siglo XX entonces, XXI ahora, de que ninguno de los presentes, menos yo, cumplimos la ley, que mucha gente de fuera de este hemiciclo, de este sitio, pues no paga el IVA y otros intentan defraudar Hacienda. Y sin embargo, ahora que hay ordenadores, DNI y control de la prensa, pasa eso todavía, y en el siglo XVII, donde no hay nada, la ley se cumple. Entonces, en el siglo XVII, como dice que para ser un canónigo de Sevilla hay que ser limpio de sangre, todos son limpios, porque lo dice el documento. Y hoy, sin embargo, todos somos conscientes de que la ley se vulnera todo lo que se puede. Y sin embargo, entonces no. Bueno, hagamos un ejercicio de sentido común. Ahora vamos a ver las causas, claro. Las testificaciones son muchas veces con testigos buscados por ti, ante un escribano, un notario que pagas tú, como digo, y después queda el poder del olvido. Si nazco en Araal y aquí estoy marcado porque hay un San Benito de mi abuela en la iglesia, pues me voy a Sevilla a vivir, que no me conoce nadie, empiezo de cero, si me llamaba Santa Cruz me pongo Guzmán. No es tan sencillo, pero a veces es así de sencillo. Y con el paso del tiempo es así de simple, aunque sea complejísimo. Pero es que además esto será en la edad moderna no solo porque el Estado no vea más obligación, más necesidad, digamos, más salida que esta necesidad, es decir, tener que transigir con que entren en el sistema gente de sangre manchada. ¿Por qué? Porque si la mezcla de sangre ha sido tal en el siglo XV que si aplicáramos, y en el XVI, si aplicáramos los estatutos de limpieza de sangre correctamente, casi nadie de la nobleza, de la alta nobleza pocos, que están manchados, aunque algunos, de la nobleza media casi todos tienen algo de sangre. De la oligarquía urbana, es decir, los regidores de Toledo, de Córdoba, de Sevilla, de Jaén, prácticamente todos tienen mayor o menor presencia de sangre conversa. Entre el mundo de los escribanos, de los médicos, todos. Quedarían los labradores y, por supuesto, los lumpen urbanos y los jornaleros, pero eso no tienen importancia real ninguna, socialmente hablando. Si yo aplico esto, tenemos que pensar que si llegamos al extremo de la locura, y era una locura, Fernando el Católico era bisnieto de una judía, por Enrique, por su madre, que era doña Juana Enrique, que la mitad de la nobleza está manchada. Claro, con ello no se atreve nadie, pero que no podríamos tener jueces, ni embajadores, ni ministros de la corona, ni obispos, ni nada, porque todos tienen una gota. Pensemos que con que una tatarabuela tenga una tatarabuela de origen judío, esa persona es conversa, aunque los otros 32 o 63 costados sean nobles y descendientes de duques. Esa es la ley. Hasta 1833. Ni los nazis, y sé lo que digo, llegaron a este extremo. Los nazis hicieron monstruosidades. Pero en este terreno, que eran igual de dementes con el tema de la pureza racial, eran más sensatos.
Fíjate lo que estoy diciendo. Cogían un alemán que tuviera sangre judía, para ellos el horror de los horrores, y lo obligaban a casarse con una aria pura, o sea, eso lo que sea, para ir limpiando a medida, porque sabían que era imposible. Pues no, en la España del siglo de oro, en 1833, en teoría, con que uno solo de 15.000 antepasados en 1391, uno de 15.000 fuera de origen judío, tú no podías ser ni notario. Esa es la teoría. Claro, esa teoría es imposible de aplicar ni por el más loco. ¿Qué sucede? Pues entre que hay muchos inquisidores más tolerantes que otros, en que la mitad se dejan sobornar, los secretarios del secreto de X, donde están los registros, no es que se sobornen, es que viven del soborno. Los testigos son amigos. Hay personas que dicen, esto es muy interesante, jurar en falso en estos temas no es pecado, porque la ley es injusta a los ojos de Dios. Pero claro, ¿qué hacemos cuando te dice San Pablo que todos con el bautismo somos iguales ante Dios? Que no hay gentiles ni hay... Es decir, te está diciendo Roma, te está diciendo la Biblia, te está diciendo los padres de la Iglesia, que en el momento del bautizo se te limpia el pasado. Y te dice España y Portugal, que es lo mismo, solo nosotros y de nuestra colonia, nuestra derivación imperial, que no, que tú como defiendas de un judío, pero es que Cristo era judío, de eso no estamos hablando. Ante esta locura, unos por sensatez, otros por comprensión, otros por amistad, otros muchos por soborno, otros por miedo, acaban testificando que se puede vulnerar siempre que se tenga el poder. Y el poder del dinero y el poder que da entrar en la burocracia regia. El Estado necesita servidores, necesita jueces, necesita ministros de todo tipo, y si están manchados, magnífico. Vamos al caso de los médicos. Hasta la propia Inquisición acepta el caso. Hay un famoso documento, se ha publicado bastantes veces la cita, de la Inquisición, estoy hablando de memoria, de La Rioja, de Logroño, tribunal, en que dice, en la época de Felipe II, tenemos un médico, es muy bueno, pero es que es de origen judío, no lo podemos. Y entonces la respuesta es del Consejo Supremo, hablo de memoria, es, bueno, mientras encontramos uno cristiano viejo que ejerza. Bueno, es que eso ya es vulnerar la ley. Entonces, evidentemente, ustedes saben que por escrito se pone lo menos posible en cualquier institución cuando la cosa es peliaguda. Pues si se pone por escrito, ¿qué serían las conversaciones entre ellos cuando digan? Todo esto no es lineal, nada de esto es sencillo. Toda esta gente pasó dramas personales enormes, familiares, colectivos, porque efectivamente te hacías rico, pero la gente del pueblo hablaba. Y ya saben ustedes aquello del lugar pequeño, infierno grande. Entonces, cuando todos te conocen, evidentemente los dramas humanos. Pero más allá del drama individual, más allá de esa condena, más allá de esa... El grupo pasó delante, el grupo sobrevivió, desapareciendo. ¿Cuántos de ustedes descienden de conversos? No lo sabe nadie. Pero todavía tenemos perfectamente conciencia de quién es gitano y quién no. Y entraron en España en torno a la misma fecha en que se convirtieron masivamente. Unos se han quedado marcados por sí y por los demás, y los otros han desaparecido. Solo podemos saber que uno desciende de judío haciendo una reconstrucción genealógica muy buena y tampoco te afecta, porque no te importa, vamos, si tienes dos dedos de frente, que encontrar un antepasado en 1440 que sea judío, bueno, mejor, me da igual. Pero, es decir, desaparecen. El grupo se oculta por completo a través de ese poder del dinero, del poder del paso del tiempo, del olvido, del cambio de apellido, etcétera. Ennoblecimiento, vean ustedes este ejemplo. Este es uno de los médicos más interesantes, doctor Luis de Mercado, que llega a ser protomédico general de España, es decir, el máximo durante un tiempo, digamos, evaluador de este tribunal, que su padre es cirujano, el abuelo es seguramente los primeros son convertidos. Cuando dos personas en torno a 1400 y pico se llaman él y ella igual de apellido, suele ser, en mi experiencia, judíos que se acaban de convertir, y los dos, marido y mujer, han ido, se han puesto el apellido del hidalgo que ha sido del padrino. Eso suele pasar, pasa que no hay registro entre esas fechas. En cualquier caso, nos movemos en estos ámbitos. La hija del mayordomo del Consejo, es decir, son estos grupos de mesocracia, de poder intermedio, etc. Luis Mercado se hará muy rico, casará con la hija de un mercader enormemente rico, también converso, cuya hermana está casada con un juez de Indias, y estamos ya subiendo claramente. Y el nieto, doctor Luis de Mercado, del cual hay trabajos publicados, llega a convertirse en hidalgo con un juicio, por supuesto falsificando todo lo falsificable, que lo pueden ver ustedes en el archivo de Chancillería de Valladolid, compra pueblos, se convierte en señor, llega a ser del Consejo de Castilla, pero va a tener gravísimos problemas de limpieza de sangre precisamente por este ascenso, porque claro, la gente es consciente de dónde viene, y hasta que no supere, pues son 13 años más o menos de drama. Y he puesto el nombre de su mujer, porque no he investigado todavía en detalle por ella, pero lleva el apellido de un típico doctor en medicina, que además fue muy curioso en Córdoba su trayectoria vital, pero de eso no voy a hablar porque nos llevaría muy lejos. Ennoblecimiento, como ven, ennoblecimiento con todos los símbolos del poder. Estos son otros Guadalupe,
del mismo, con concesión de escudo de armas por la corona en fechas muy tempranas. Es muy normal, pero estos son los grandes médicos. Pero otros que no son tan grandes, o sí lo son, vean ustedes cómo siguen, es decir, estoy poniendo ejemplos distintos para que vean cómo progresan. Esto es una familia que se asienta en Granada en la conquista, dura bastante poco en Granada, sí sus tierras, pero ellos se cambian de horizonte, se van a México, para que vean que esto no es únicamente aquí. El doctor Guadalupe, o bachiller Guadalupe, como aparece en las fuentes, de forma indiferente, llega a ser uno de los regidores de Granada, es decir, de los primeros miembros del Concejo de Granada en la conquista. Es médico, viene de médico de cámara de Reyes Católicos, ya no debe ejercer, pero los Reyes Católicos, por su trayectoria, pues lo colocan allí. Su hijo será uno de los personajes más interesantes de la historia de Nueva España, de México, para que no entendamos, en la primera mitad del siglo XVI, es el enemigo a muerte, junto con otros, de Hernán Cortés, y casará con una también judeoconversa notoria por todos los costados del ámbito mercantil burgalés. Y de ello viene prácticamente toda la nobleza novohispana, incluida una multitud de títulos nobiliarios, caballeros de orden militar, etcétera, que por supuesto nadie de esto lo sabe y bueno, ni siquiera al día de hoy es conocido o no conocido como debería. Para que vean que esto no pasa solamente con judeoconversos, que es el tema de aquí, pero algún ejemplo les voy a poner como contraposición, vean ustedes un escudo de armas, no sé cómo se ve ahí, bueno, sí, más o menos, yo aquí lo veo muy chiquitito, y uno de estos escudos lleva el enormemente evidente, el muy reconocible emblema de los Mendoza, es decir, las banderas cruzadas con el Ave María y la Tierra, que es de los Lazos de Vega, es decir, lo que llevan los duques de Infantado, lo que lleva el Marqués de Santillana el poeta, lo que lleva la Grande Rama. En realidad estamos hablando del escudo que usurparon unos Mendoza moriscos, granadinos, que fueron expulsados de Granada en 1571, como todos los demás, o casi todos los demás, y que por la tarea médica, por la praxis de este personaje, el doctor Felipe de Mendoza, que fue el médico personal del obispo de Córdoba Mardones, el obispo interviene personalmente con el rey para que no sea expulsado en la coyuntura de 1609-1614, es decir, cuando Lerma echa a casi todos los moriscos de España, digo casi todos porque creo haber demostrado que se quedan miles en Granada. Y vemos perfectamente igual que antes, más tarde, porque estos moriscos, claro, son un siglo más tarde que las prácticas que le he venido diciendo, pero es exactamente igual, y me sirve para llegar a lo último de mi exposición, que nos llevará al último tiempo, que son el tema de los Muñoz y Peralta. Nos ve las mismas prácticas un siglo detrás. Es decir, cómo la primera generación se da los hijos con los mismos, socialmente hablando, como pasaba con estos conversos que casaban con conversos, estos médicos que casaban con médicos, en este caso no ya médicos entre sí, sino como sus hijas se casan con dos hermanos mercaderes moriscos y como el único hijo mayor, tiene varios tiene varios varones más, pero son sacerdotes, se casa con una morisca, pero de familia mucho más elevada. Es decir, aquí el poder del dinero le permite volver al reino de Granada, quedarse legalmente, porque han tenido este privilegio de la corona, y desposarse con miembros de una de las líneas de las grandes familias que fueron lo que llamamos los especialistas en morisco granadino colaboracionistas, es decir, grandes familias que colaboraron con la corona durante el siglo XVI y que a cambio de ese colaboracionismo, es decir, de esas ayudar al Estado contra sus propios congéneres o moriscos o ser los intermediarios en la correa de transmisión de las órdenes, pues obtuvieron grandes beneficios de forma económica, pero también de elementos sociales y de poder. Es decir, muchas de estas familias, como el caso de el padre y los abuelos de esta señora, pues fueron regidores de Guadix, tuvieron privilegios de escudo de armas, recibieron tierra, etcétera, por su colaboración. Cuando ya se expulsaron moriscos, estas familias no tienen sentido porque ya no hay nada sobre lo que intermediar, pero se mantienen en el reino como una familia noble más. Y ya inmediatamente, el árbol está equivocado, la línea iría Doña Elvira, pues ya se está casando con un hidalgo, señor de vasallo, un pequeño señorío en el ámbito castellano, y etcétera, etcétera. El hijo de ellos se casa con la hija de un abogado, Teresa Olivares, y sus descendientes hasta el día de hoy son marqueses, son maestrantes de Granada, son caballeros de orden militares, han sido regidores, militares de graduación, etcétera. Es decir, es lo mismo, pero en el caso de los moriscos. ¿Por qué traje los moriscos? Simplemente por presentar un ejemplo, para que veamos que, aunque esto va de judeoconverso, y volverá ahora a ser judeoconverso, se da en todos los grupos discriminados. Es decir, la medicina me dice que una especie de refugio, pero que les permite, a diferencia de lo que se creía, pienso yo, pues sobrevivir y medrar mucho.
Lo vamos a tener en los conversos antiguos, ya lo hemos visto, con estas sagas familiares. Lo vamos a tener, lo están viendo ustedes ahora mismo, con el caso de los moriscos granadinos. Y lo tenemos, y voy ya avanzando, acabando, a unos minutos que me quedan, obviamente, se da también en el caso de don Juan Muñoz y Peralta. No me importa él, lo traigo porque es de Araal, evidentemente, y es el motivo que nos ha traído a este congreso, sino porque representa además muy bien el otro gran grupo social que se mueve en el ámbito de lo tardohebraico, en el ámbito de los judeoconversos, que son los marranos, los mal llamados marranos, porque ahora ya el lenguaje políticamente correcto hace que debas decir mal llamado, porque, mire usted, se llamaban marranos en las fuentes, se han llamado toda la vida, yo lo lamento. Peor es hablar de Inquisición, suena más duro. Pero bueno, en fin, los mal llamados marranos, como ustedes quieran, son los judeoconversos de origen portugués. ¿Quiénes son estos señores? Estos son un grupo numerosísimo, miles, no sabemos todavía cuántos, sin duda miles y miles, de conversos portugueses que ya desde el siglo XVI, bien entrado, desde 1580, con la unión de Castilla y Portugal bajo Felipe II, de forma clara y de manera masiva en torno a los primeros años del siglo XVII, con un permiso y un perdón general concedido por Felipe III, de forma específica, como rey de Portugal, solicitado al Papa para olvidar su origen, su comportamiento religioso, van a entrar de Portugal a Castilla. Es decir, primero van a penetrar de forma individual, sabemos que empiezan antes de lo previsto, antes de lo que creíamos. He dirigido hace poco, se leyó en julio, una tesis doctoral sobre los judeoconversos de origen portugués en el Reino de Córdoba, y nos lo encontramos en los años 20, 30, 40, 50, aunque por supuesto la avalancha empiece a finales del 16. Hoy ya tenemos claro que estos portugueses, en buena medida, cuando menos, por no decir casi todo, tienen que ser, y acentúo la voz en el tienen que ser, porque no está demostrado todavía, descendientes, hijos o nietos, según los años de que hablemos, de los judíos españoles que emigraron a Portugal en 1492. Pero nos falta todavía, esas son las investigaciones, una de las líneas de este laboratorio de estudios judeoconversos que yo dirijo, se centra ahí, las futuras investigaciones de los que se dedican a ese ámbito, de encontrar a ese Juan, bueno, ese a don Yusaf Abraham, lo que sea, como se llame, que se va allí, que se pone el nombre X y que vuelve su nieto. Eso sería lo ideal. Y porque en Portugal casi no hay judíos antes, y porque sabemos que esta gente emigra masivamente ya en el 15, antes de la Inquisición incluso y de la conversión general, bueno, de mi concepción, de la expulsión y la conversión obligatoria a los que no se han ido, porque tenemos referencias en genealogía que yo iré publicando en los próximos años, genealogía dada ante la Inquisición masiva, donde muchos de ellos, mi tío, que con el caso en la revuelta de 1473 se fue a Portugal. Mi tío, es decir, Portugal como un refugio ante los grandes problemas que se están dando en Córdoba, en Sevilla, etcétera, de violencia interétnica, llamémosla así, previa a la instauración de la Inquisición. Sea como fuese, estos marranos, estos portugueses, empiezan a volver, o vienen, según los casos, a Castilla, aprovechando, como he dicho, la unión de coronas, es decir, la fusión entre Castilla la unión de coronas, es decir, la creación de una monarquía compuesta con un reino más a partir de Felipe II, que pasa a ser, como saben, Felipe I de Portugal, y aunque todavía no pueden legalmente, pero penetran mucho más. Entre otras cosas porque Castilla, a pesar del inicio de la crisis en partir de 1580, la monarquía hispánica en general, es ahora mismo todavía la zona más desarrollada económicamente del mundo y la que tiene mayores oportunidades comerciales. Recientemente, varios investigadores sevillanos de mi órbita, aunque han estado trabajando conmigo unos años, están dedicándose a publicar un montón de trabajos sobre el monopolio que estos judeoconversos antiguos y nuevos, portugueses y castellanos, están haciendo de la esclavitud. Es decir, hay un enorme mercado de esclavos para América y es una de las grandes fuentes de ingresos de los comerciantes normales, que alternan eso con otros ámbitos del comercio, algo que era perfectamente lógico en la época. Es decir, vienen a ser una pieza clave en determinados lugares. Estos marranos llegan masivamente, se instalan, comercian, compran, mantienen una fe judaica muy superior. Aquí viene el problema y lo interesante, y lo que nos lleva a don Juan Muñoz y Peralta, que a fin de cuentas es un supuesto judaizante que tiene un problema con la Inquisición y que, aunque sale indemne en lo personal, no en su memoria, y por eso estamos hablando de él, si no, no estaríamos hablando de él seguramente. Es decir, nos estamos encontrando con personas que ya de forma muy tardía
todavía tienen problemas con la Inquisición, cosa que estos grandes grupos que hemos visto antes ya para nada. 100 años atrás ya están integrados, son nobles o han desaparecido en el olvido, pero no tienen problema de religión. ¿Por qué sucede esto con los judíos de origen portugués? Porque en Portugal ha habido una superior permisividad en cuanto al control inquisitorial. Los judíos portugueses se convierten por obligación con el matrimonio del rey con una de las hijas de reyes católicos a finales del XV, pero es una conversión falsa, es decir, una conversión que el propio rey y el propio Estado portugués hace, a mi entender, cara a la galería. Y se va a tardar unos 30 años en establecer la Inquisición portuguesa, tiempo durante el cual estos portugueses están totalmente actuando como judíos en la práctica, sin problema, de manera completamente consentida. Se diga lo que se diga del discurso ideológico de la época. Por tanto, son judíos que se mantienen como tales mucho más tarde que los castellanos, que como mínimo se han convertido en 1492. Pero muchísimos de ellos, los más integrados, se han ido convirtiendo en 1391 y en 1410. Es decir, hay 100 y pico, o 150 veces, como mínimo 40 o 50 años de retraso, de diferencia entre esos dos comportamientos. Por tanto, el judeoconverso portugués, sea lo que sea, cara a la galería, en el fondo es mucho más propenso a la herejía o cuando menos a tener una religión mixta que ese castellano que ya es la cuarta o quinta o sexta generación y que, salvo muy pocos casos, se ha integrado socialmente, religiosamente. Otros mantendrán la fe de sus mayores, pero son excepciones por muy llamativas que éstas sean. Por tanto, va a haber una permanencia mayor. Esto significa que se va a extender en el tiempo y va a haber persecuciones muy fuertes de judeoconversos portugueses, por ejemplo, en Granada, en Sevilla, en Cuenca, como sabe muchísimo mejor que yo la doctora Sarrió, pues en el reinado de Felipe V, que es el último momento en que se levanta la persecución, y en Granada, por ejemplo, es durísima, y no solo allí. Ya en tiempos, como digo, nada más que Felipe V, es decir, en la primera mitad, el primer cuarto, según estemos hablando, el primer tercio, mejor, del 18, en lo que se refiere a esto. Pero esta continuidad y esta, como digo, permanencia de la fe o el recuerdo de la fe le va a llegar más lejos. Pero en los demás comportamientos, en el tiempo me refiero, los demás comportamientos son muy parecidos, es decir, van a practicar una falsificación genealógica cuando quieren integrarse, porque no pueden hacer otra cosa si quieren hacerlo, van a adquirir los que se dedican a la medicina, riqueza y prestigio, van a insertarse en la nobleza cuando pueden y se va a casar magníficamente. Esta trayectoria de manual es la de estos grupos y es la de don Juan Muñoz y Peralta. Don Juan Muñoz y Peralta viene de una familia marrana, viene de una familia relacionada con Galicia y después con Portugal, tenemos la condena de su pariente, pero ha conseguido poco a poco hacer olvidar todo eso, él, sus padres, casándose bien, haciendo olvidar sus orígenes, cambiando los apellidos, olvidando su pasado, cambiándose de sitio, de Portugal a Ara hay un salto, sobre todo si vienes por Galicia. Han ido desapareciendo. Y solo el tropiezo personal hará que salte la noticia y la Inquisición, como la justicia española, si se pone en marcha, lo hace siempre mal y tarde, pero en teoría es imparable. Otra cosa es que después el efecto no llega al final a su última consecuencia, por fortuna para este personaje. En cuanto se empieza a tirar de archivo, literalmente hablando, es decir, cuando se piden información a otros tribunales en el de nada, aparece la genealogía auténtica y en cuanto uno la cruza, pero bueno, eso lo dejamos para futuras investigaciones mías o de quien sea. Pero, como digo, es un ejemplo de estos marranos y es un ejemplo perfecto de todo esto que hemos ido viendo. Voy concluyendo que no quiero cederme y si alguien de ustedes quiere algo preguntar, que quede un tiempo para el debate. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en general, de un grupo social que no creo que todavía, pese a los grandes libros que se han publicado sobre ello, tenemos una de las autoras en la sala, trabajo de historia de medicina de grandes investigadores, trabajo muy documentado, con la perspectiva que sea, de especialistas como Rojo Vega, doctor Rojo Vega de Valladolid, pero todavía eso no es nada, es decir, no porque no sean buenos, sino porque el fenómeno es muy importante. Hay que hacer muchísimos trabajos de base, porque la medicina, socialmente hablando, fue fundamental. Lo hemos visto como una cosa. Claro, el historiador no sabe, yo primero no sabe de medicina nada. Y el historiador de medicina, salvo excepciones muy escasas, no sabe de historia. No sabe de la documentación básica, de cómo se trabaja. El mundo de la historia de la ciencia es ajeno académicamente al de la historia moderna y viceversa. Y o entras, como entró la profesora Sarrión, en el archivo de Cuenca, trabaja y se encuentra con este fenómeno, pero tienes que trabajar masivamente. Y eso no es tan fácil que se haga, ni por ello ni por nadie, porque requiere mucho esfuerzo. Pero la medicina
socialmente hablando, como la farmacia, que es sí que ya el grandísimo desconocido, creo que es uno de los campos de trabajo más interesantes que nos quedan, entre otros muchos, por hacer en los próximos años. En relación con los conversos, evidentemente, y no solo con ellos, pero con los conversos sobre todo. Una medicina que, al contrario que se ha dicho, posibilita no solo un enriquecimiento, que eso sí se sabe, sino un fortísimo ascenso social, que como es tan exitoso, es dificultoso de reconstruir porque desaparece de la fuente. La fuente, en el momento de una persona se cambia de origen, se cambia de apellido, lo que sea, no es. En un protocolo notarial, a diferencia de un morisco, que sí se dice Juan Fernández, natural del Reino de Granada, en un protocolo notarial, en un testamento no se dice converso. La única fuente que dicen converso o son las inquisitoriales o son elementos de un pleito en que alguien está llamado judío por la calle, una injuria. Es decir, un documento, una venta no dice quién es converso. No se les distingue. Por eso son tan difíciles de seguir y por eso son tan interesantes, claro. Como digo, y ya he dicho, una medicina basada en el mundo de la familia, es decir, el mundo familiar en sagas que tenemos que reconstruir. No podemos estudiar personajes aislados. No hay que estudiar a Juan Muñoz y Peralta él solo, aunque haya que estudiarlo en su enorme importancia y complejidad. Es un personaje de primera, pero está en un mundo, está en un grupo familiar y social sin el cual no tiene sentido. Porque si todavía hoy el grupo es fundamental para definirnos como seres humanos, imaginemos una época donde el individuo está totalmente sometido al grupo, donde lo importante es el grupo, la colectividad, y el individuo es una pieza más, un eslabón por importante que sea. Si es un rey, será un rey, pero es un eslabón de la cadena dinástica. Si es un médico, menos, pues mucho más todavía, porque eran hijos de un grupo vertical y horizontal, y sin él no se entiende. Un mundo, como ya he dicho, judeoconverso hasta mucho más tarde de lo que hemos creído. Hasta el siglo XVIII en buena medida. Tenemos que reconstruir las trayectorias vitales y personales y familiares para ver si son o no de origen judío. Yo estoy casi seguro, por lo que he visto para esta propia presentación, bueno, esto tiene muchísimo trabajo detrás, evidentemente, para ninguna de estas genealogías está escrita en ningún lado, han sido elaboradas por mí, pero la gran presencia hasta mucho más tarde de lo que se pensaba. Y todo esto no se podrá hacer, igual que aprovecho ya que estoy, para hacer ningún trabajo de historia social entre los siglos XV y XVII, por lo menos, se podrá hacer bien si no usamos la genealogía como herramienta de trabajo. Esto no es un capricho. El doctor Martín Humane ha hecho una tesis magnífica usando la genealogía, no porque le guste, que le gusta, igual que, y yo no hago porque me guste, que me encanta. Es que sin eso no entendemos nada, porque esta es una sociedad genealógica. Una sociedad genealógica donde todo es genealógico. Hasta un campesino medio sabe que tiene que conocer muy bien su parentela porque se tiene que casar con una señora y como se case con su prima tercera, no se puede casar con ella, está prohibido por la Iglesia. Hasta 1920 hay que pedir una dispensa a Roma. Tienes que saber quiénes son tus primos terceros. Si tienes un mínimo nivel, puedes tener derecho a una capilla, a enterrarte en una capilla, por parentesco con un primo quinto. Puedes tener acceso a una capellanía, a una renta eclesiástica para decir misa a uno de tus hijos que sea eclesiástico. ¿Por qué? Porque la fundó el primo tercero del tatarabuelo de tu bisabuelo. Te corresponde. Es una sociedad genealógica. Si nosotros no usamos esa herramienta, no la entendemos. Y no podemos profundizar en ella si nos quedamos en los personajes, por importantes que sean. Porque todos ellos tienen personas. Si estudiamos a Fray de León, que estuvo en la cárcel por la Inquisición, fracasó. Bueno, sus hermanos eran regidores de Granada. Uno, alcaide de Alhambra. Su sobrino, Caballero de Santiago, y hoy descienden de él, grandes de España. Condes y marqueses. No fracasó. Tuvo un tropiezo él, el grupo no. Santa Teresa estuvo al borde de acabar muy mal. Efectivamente, sus descendientes, ella no, por eso es santa, de su sobrino, de su hermano, son condes. Aquí al lado, en Osuna. Conde Santa Teresa, que en el siglo XIX, y anteriores grandes tradiciones. Es decir, el grupo te explica 100 veces más. Por tanto, médicos, quédense con eso, Juan Muñoz y Peralta, fundamental, línea de investigación, entender esa sociedad que dio origen a un personaje de tal altura y que evidentemente pues ilustra como poco la grandeza de y lo terrible de una vida basada en el miedo, en el ansia de progresar, de olvidar los orígenes, sin olvidarlo, de prosperar y, por tanto, un campo de trabajo que es vital que alguien lo haga, sea de Araal o sea un enamorado de Araal, porque evidentemente necesita una biografía y un análisis, un personaje de este nivel y todo el entorno que le tocó vivir. Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas para el doctor Soria Mesa. Aprovechando que el doctor trata el tema de los conversos, de los moriscos,
soy de la Puebla de Cazalla y nosotros nos reconocemos como moriscos y nos ponemos en juicio moriscos sin saber nadie por qué nos decimos moriscos. Usted, que ha estudiado tanto esta materia, nos puede dar una idea. Es curioso, sí. Porque yo vi una vez un censo de moriscos, 1601, y no había ninguno en la Puebla. Es llamativo, porque normalmente en muchos pueblos se llaman, por ejemplo, Pozo Blanco, se dicen judíos, y prosperamos porque somos judíos. Bueno, es un disparate como cualquier otro, ¿no? Lucena, ¿no? Pues yo siempre digo lo mismo, según donde esté, ¿no? Porque yo a veces quiero salir vivo de la sala y no respondo, como estoy hablando por la sala, estamos lejos, más o menos lejos. Claro, en Lucena dice, bueno, usted está muy glorioso de defender a judíos. Se lo digo a su abuelo o a su padre y me pega con un hacha en la cabeza. Porque claro, diga usted en 1940 que un lucentino es de un judío, ¿no? Evidentemente son motes, son referencias. Lo que pasa es que con el tema morisco, concretamente, sabemos muy poco de lo que pasa a partir de la expulsión. Es decir, hasta hace 3 años, y no es una forma de hablar, o hace 4 que publiqué un primer artículo, no quedaban moriscos prácticamente en España a partir de 1614. Esto, una de las cosas que más me enorgullecen de mi investigación es que cuando yo empecé con este tema, yo llevo trabajando en morisco desde el año 90, pero lo había dejado cuando vine de Granada a Córdoba, tal, por otra inquietud de investigadores, claro. Cuando yo empecé, a raíz de un tema que viene muy largo de contar, con un proyecto, yo no sabía lo que iba a salir, pero nada, es decir, yo me lo encontré y me encontré con una infinidad de información familiar, o sea, de datos, de casamientos, de protocolos, de gente que yo no tenía por morisca, sino que había ido vaciando por estudiar gente de élite, comerciantes, clérigos, y que cruzando con los datos inquisitoriales, con una persecución de 1727, pues la mezcla explotó, y ahí ya cuando dediqué un proyecto entero y saqué este libro, tal, después de muchos años, de 3 años de investigación intensiva. Claro, el Reino de Granada no creo que sea exportable al resto, pero en Utrera, por ejemplo, un compañero mío publicó un articulito en típico esta revista local, yo se lo pido, tú lo conoces, a Juan Luis Carriazo, y le digo, oye, mándame esto. La típica cosa que publicas en un homenaje, no puedo decir, de estas cosas que pasan un poco desapercibidas, solo que el título me llamó la atención, tampoco es lo que él trabaja, es decir, típica cosa así un poco por casualidad, y es un documento de archivo donde de pronto aparecen privilegios de moriscos que se quedan en Utrera. Y estamos hablando de 40 o 50 familias a partir de ese, claro. 40 o 50 familias que ahora mismo no sabemos si mueren sin hijos o si tienen que haber unas 7. Si son viudas pobres o si son el escribano local. Hasta no se estudie. Si hay 40, yo no sé lo que puede haber. Entonces, claro, si antes no hay, es difícil que haya. Pero en cualquier caso, lo que ahora mismo podemos decir es que, lo que yo insisto mucho, es que ya el argumento de, como no tenemos ningún dato, no hay, ya no vale. Es decir, ante la duda, ¿es cristiano viejo en una ciudad? No, imposible. Si hay 200.000 judíos que se quedan y se convierten entre finales del 15 y el 16, los primeros momentos son endogámicos, pero inmediatamente empiezan a romperse eso. Ninguno de ellos vive en aldeas, es un fenómeno urbano en el sentido amplio de la palabra, es decir, urbano en Morón, urbano en Osuna, pues no es solo Sevilla. En 1560... yo me puedo encontrar teóricamente pues con que el 20, el 30, el 40% de la población puede tener una gota o 1000 de sangre conversa. Por tanto, un personaje de entrada yo no sé lo que es si no lo investigo. No que me tienes que demostrar. Le pongo un ejemplo. Baena. En 1490, redondeando, tenemos un censo de habilitados, es decir, descendientes de condenados por la Inquisición, donde no entran ni los que se han escapado, ni los que no son conversos, pero no han tenido problemas con la Inquisición, que es verdad que serían pocos. Ni los que aparezcan a partir de ahí de otros pueblos. Se ha calculado que equivalen al 25-30% de la población de Baena, en 1490. Es decir, ¿cuánta gente viene de ellos en 1600? El pueblo entero. Entonces, lo que quiero decir es, no le puedo responder porque, y más si me dice usted que no había, pero que ya el silencio no significa lo contrario. El silencio significa que no lo sabemos, que hay que investigarlo. ¿Qué puede haber? Pues no lo sé. Detrás, ¿no? En el sentido de... Yo pensaba que iba a ir usted más por aquello de si los cazallas famosos de conversos vayan de ahí, que tampoco lo sabemos, aunque es posible, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un tema interesante, porque a lo mejor no responde necesariamente a eso, sino responde a otras prácticas. Por ejemplo, piensen ustedes lo complicada que es la sociedad del antiguo régimen. ¿Dónde están los descendientes de los esclavos? Claro, en Puebla Cazalla hemos oído 3, pero en Sevilla había 20.000. Y cuando tú liberas esclavos con 25 o 30 años, sabemos que se casan, tenemos los expedientes y que tienen hijos.
Claro, ¿qué pasa con zonas donde hay miles y miles y miles de esclavos? Negros, norteafricanos, más blancos, lo que sea. ¿Qué pasa con sus descendientes? No lo sabemos. ¿Dónde están? Pues evidentemente están en nuestra sangre. En unos más, en otros menos, en unas zonas más. Pero, es decir, tenemos que romper, yo creo que se está rompiendo, pero falta de cale, esa imagen que hemos heredado y que, claro, tiene un origen muy obvio, de una España monolítica, de una España ortodoxa, martillo de Trento y una fe y un pueblo. Eso es nada. Es decir, es una sociedad enormemente compleja que ellos lo tenían muy claro y que nosotros hemos olvidado. Entonces, todas estas cosas que hagamos simplemente mostrar, primero, la importancia de personajes que se nos han pasado de puntillas por la historia, como la importancia de colectivos como los moriscos, como los gitanos, los esclavos, los negros, la presencia de judíos conversos, no digamos, que están y que han desaparecido. Pero han desaparecido no porque no existieran, sino porque se han olvidado, han necesitado hacerse olvidar. Pero que en cuanto rascas un poco, pues te encuentras, y lo mismo hay presencia de esclavos del duque, y el color de piel hace que te llamen morisco, porque ellos muchas veces llaman morisco sabiendo que es otra cosa a gente, es decir, usan juegos, puede ser un mote, puede ser cuántas danzas hay en los pueblos del siglo XVII que a lo mejor permanecen hoy con máscaras que son judiadas, que son danzas para ir a las casas de los descendientes de los conversos y humillarlos bailando con una máscara de un judío, que es un monstruo o algo así, en el corpus. Y hoy se baila en el pueblo y no se sabe por qué. Es decir, está todo por hacer. Que es lo mejor que tiene. Es interesante una cosa porque, hablando de la investigación de los archivos, yo me dedico un poco también a este tema. Es curioso encontrar yo en la documentación notarial, a la hora de la compraventa y el arrendamiento de ganado, vacas que le llaman moriscas. Vacas moriscas. Caballos sí se llaman así. No, la vaca de nombre morisca. Ah. Y digo, bueno, pues es interesante estudiar cómo los botes de los animales. Caballos sí, porque a veces se usa. Claro, si era un nombre cariñoso o no. Sí, llamaban una raza, pero sí, una tipología. Una vaca, no sé cuánto, llamada morisca. Y es interesante desde el punto de vista de la genealogía animal. Sí. En caballos sí, porque además hay forma de montar la morisca, caballo y otro tipo, ¿no? Pero claro, todo eso, como en todo, pues las prácticas locales, la forma de... pero vamos, claro que es un tema muy interesante. Muy bueno. En primer lugar, felicitarle por la amena y científica exposición de su ponencia. Gracias. No se podía esperar menos. Y la pregunta lleva en relación un poco con... yo he estado viendo sobre el comercio americano, como personas, incluso de aquí de Aral, que iban hacia la flota americana para el comercio, tenían que demostrar la pureza de sangre. Y mi pregunta sería relacionada a hasta qué punto afecta al comercio americano el tema del converso, de demostrar, en este caso, la pureza de sangre del mismo. ¿Cómo afectaba al comercio con América? De hecho, en unos meses, espero, sale un trabajo mío centrado en tirar mitos, el primer trabajo que presento sobre el mundo americanista. Menos mal que no soy americanista porque si fuera me costaría caro. Claro, eso ha sido el tópico, eso es completamente cierto. Es decir, ustedes no entran nada más que en pares y ven miles y miles de expedientes de pasar. Y el tópico historiográfico, es decir, lo que se ha dicho hasta ayer, hay unas pruebas de limpieza de sangre y por tanto no pasan judíos, o sea, judíos conversos ni moriscos. Claro, a mí siempre me llama la atención el hecho de que de pronto la Inquisición de México o la de Lima encausara a judaizantes o incluso menos descendientes de musulmanes. No sé, a nado es difícil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eran atletas. Entonces, claro, evidentemente... Bueno, entonces la respuesta del historiador, el que se la plantea es, bueno, los que pasaban ilegalmente... Es mucho más sencillo. Yo he visto miles. Yo he vaciado de esas pruebas miles. No es una forma de hablar. Pues todo el reino era nada, media Andalucía y un montón de España. Y si no las he vaciado, las he mirado. No he visto una sola que salga mal. Ni una. Sin embargo, yo he vaciado la Catedral de Almería, la Catedral de Granada, la Catedral de Córdoba, la Catedral parte de Sevilla. He visto todos los expedientes de orden militares del Reino de Granada, de Córdoba y parte de España. He visto todas las pruebas de la Inquisición de medidas. Estoy hablando de miles de legajos y he encontrado uno de cada 5. Hay un problemón impresionante expediente. Claro, si uno analiza lo que no ha hecho nadie,
y es tan sencillo como coger un expediente, uno, el candidato de Araal, se va al escribano de Araal, al notario, a su amigo Juan, y le paga porque salga el tema. Y se lleva a 3 testigos ante el juez, ante el alcalde, los pone él o ella. Y declaran los 3 testigos que alguno de ellos es su primo tercero, su primo hermano, o dice no soy pariente, y después descubren no es pariente, pero claro, es el cuñado de su cuñado, cuando reconstruye genealógicamente. Punto y final. Es un trámite. Es el mismo trámite que cuando alguien tenía que jurar los principios del movimiento hasta el 75 para ser funcionario, o el que no fuera demócrata en el 80, pues dijo, sí, yo soy demócrata, ya está. Un trámite. Cara a la galería se mantiene la apariencia de que allí no van conversos. Claro, esto el problema es que tira por tierra a todos los que han dicho, no, Cervantes soñaba con ir a América, pero como no podía pasar porque tenía... ¿Pero qué está usted diciendo? O el otro pasó, no sabemos cómo pasó. Pues mira el expediente, si es que declaran 3 del pueblo, 4. Es así. Estas pruebas son ridículas. Tanto es así que cuando la Inquisición le da por hacer los deberes, que no siempre, por ejemplo, la de Cuenca tiene unos cuantos cartas de acordar al respecto, dicen que hay infinidad de probanzas de Cristiano Viejo para pasar a América y otros que son falsas, entonces que se procesen a los testigos, al tío y a los testigos falsos, porque de pronto he caído que el abuelo está quemado vivo, el bisabuelo. Pero eso cuando al inquisidor le llega una denuncia o el que sea. Y entonces sí pueden intentar empapelar, que a veces lo empapelan, y ninguno de ellos suele acabar muy mal. Otra cosa que pagar una multa o 2 años de desterrado, lo que sea. Cuando pasa, hay muchísimos que pasan. 10 veces o 100 veces más pasarían sin problema. Es un trámite. Es un mero trámite. Otra cosa es que es una fuente interesante porque me dan sus padres o sus abuelos y los testigos. Pero cuando uno... Y el caso ya concluyó, vamos, para no hacer extender, pero vamos, el tiempo que ustedes quieran. Yo en este trabajo saco, digo, bueno, para que no sea solo mi interpretación, y que no sea solo, vale, el tatarabuelo está quemado, pero claro, eso a lo mejor no se acuerda el testigo. Bueno, testigos cuya madre y hermana han salido con un San Benito en Granada en el auto de fe, como judías, judaizantes, el año anterior, o a inicios del mismo año, y los testigos evidentemente estaban en la Plaza Virrambla, porque como no hay televisión, era lo que iba todo el mundo a ver eso, ¿no? El mismo. Es decir, ese hombre ya sí que ha puesto su alma, porque lo hace delante de un crucifijo. Bien, claro, era amigo, estaba sobornado, o simplemente no creía en el sistema, y también existe esa forma de resistencia, la de... Sobre todo, si ves que hay teólogos que te dicen que jurar en falso eso no es jurar, porque ya es injusto ante Dios, por tanto ya está... Que también tenemos esa vía, que por cierto no se ha explorado, creo, suficientemente. Es decir, eso es un trámite. Lo de América es quizá la limpieza de sangre más grotesca que hay, porque no tiene más valor que acompañar a la cédula obligatoria de que te dejen pasar. Ya está. No tiene más... Y si no, es muy divertido, porque cuando usted encuentre un condenado donde sea, que dice, el nieto... Pero si es que da igual, es que es un trámite. Si es que la mayoría dicen... Algunos dicen ni los padres, la mitad no dicen ni los abuelos. Es decir, es un... Otros sí, claro, pero es un trámite puro y duro. Que simplemente, pues como cuando uno va a la facultad o es funcionario y pide un certificado de no tener enfermedades infectocontagiosas y el médico no levanta la cabeza, pregunta los datos y va poniendo. Ya está. Un trámite que hay que cumplir, hay que pagar unos sellos, un dinero y nada más. Otras limpiezas de sangre son muy complicadas. Pues para ser familia de Santo Oficio, para ser cabeza de Santiago, y aún esas se vulneran a patadas. Pero bueno, estas son trámites.